acabo de explicar, sí es cierto, he hablado de artritis reumatoide, pero exactamente el mismo razonamiento aplica para otras enfermedades como lupus, como Sjögren, como vasculitis, como enfermedad mixta del tejido conectivo, dermatomiositis, polimiositis, etcétera, etcétera, etcétera. Un paciente con artritis reumatoide tiene riesgo de hacer algún tipo de cáncer a lo largo del tiempo, y de ser así, ¿cuáles son las medidas o recomendaciones que debería seguir ese paciente con artritis reumatoide para poder disminuir el riesgo o, en todo caso, eliminarlo por completo? De eso y mucho más vamos a hablar en este episodio, pero como siempre, antes de empezar, te invito a que te suscribas, actívame esa campanita que te aparece acá abajo y déjame un comentario. ¿Te imaginas poder anticiparte a los problemas de salud antes que aparezcan? Pues en LatidoScare eso ya es una realidad, gracias a nuestros reportes predictivos impulsados con nuestra inteligencia artificial. Simplemente registra tu diagnóstico, tratamiento y resultados de laboratorio, y con un solo clic vas a poder conocer si estás en riesgo de hacer una complicación de tu salud y, por supuesto, recibir la ayuda para poder evitar que esta aparezca. Menos incertidumbre, más información personalizada y el tener el control de tu salud. Ahora es el momento, no te quedes atrás, usa LatidoScare hoy mismo y cambia la historia del cuidado de tu salud. Los pacientes con artritis reumatoide efectivamente tienen mayor probabilidad o mayor riesgo de desarrollar una enfermedad oncológica, es decir, desarrollar cáncer. Doctor, ¿esto significa que tener el diagnóstico de artritis reumatoide es sinónimo de que sí o sí se va a desarrollar cáncer en el futuro? La respuesta es no. Aquí tenemos que considerar una palabra muy importante, que es tiene mayor probabilidad. Es decir, que si comparamos a una persona con artritis reumatoide con otra persona que no tiene artritis reumatoide, esta persona con artritis reumatoide tiene más riesgo, más probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer en el futuro. Y para poder entender bien y conocer los tipos de cáncer y las medidas preventivas que, como yo, reumatólogo, te recomiendo, yo creo que es importante que conozcamos cómo es que se origina la célula cancerígena y qué tiene que ver la artritis reumatoide con esto. Para ello, te voy a explicar de manera bastante resumida y bastante didáctica cómo es que se origina una célula cancerígena. Aquí tenemos la imagen de una célula, ¿de acuerdo? Todos somos parte de un conjunto infinito de células. Ahora, la célula es el núcleo básico de todas nuestras operaciones del cuerpo. Cuando esta célula se ve expuesta a agentes externos, llámese toxinas, llámese radiación tóxica, llámese químicos, llámese tabaco, etcétera, 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 ¿qué es lo que ocurre con esta célula? Entra en un estado de inflamación. Esta palabra de acá es muy importante. Al entrar en un estado de inflamación crónica, esta inflamación va a hacer que el material genético, el ADN, empiece a mutar. Y lo que va a pasar es que cuando esta célula se divida, o sea, forme nuevas células chiquitas, estas células chiquitas van a heredar ese material genético alterado. Y ahí es donde se origina el proceso cancerígeno. Como puedes ver, hay una cosa en común o algo que está entre la exposición y el origen o el desencadenar una célula cancerígena, y eso es la inflamación. Una célula que está constantemente expuesta a una sustancia, a un componente que le desencadena inflamación constante, va a tener mayor probabilidad. No vamos a creer que porque te expusiste durante un segundo a una toxina, eso es sinónimo de cáncer. No. Esta exposición tiene que ser regular y en algunos casos crónica, para que de este modo la inflamación que genera esa exposición termine dando tiempo para que la célula vaya mutando, vaya degenerándose, se vaya alterando el ADN o el material genético de esa célula y termine acelerando el proceso de reproducción. Básicamente, una célula cancerígena es una célula que ha mutado, que se está reproduciendo de manera muy, pero muy agresiva. Se bloquean muchos mecanismos protectores del cuerpo que justamente sirven para bloquear esa reproducción acelerada. Eso es lo que hace la inflamación que viene de las sustancias que hemos conversado hace un momento. Pero ¿sabes dónde interviene o dónde viene a aparecer las enfermedades autoinmunes reumatológicas como la artritis reumatoide? Justamente acá, en la inflamación. Hay que recordar que la artritis reumatoide es una enfermedad del sistema inmunológico. Las propias defensas atacan al cuerpo y producto de ese ataque, ¿qué se origina? Inflamación. Si esa paciente o ese paciente con artritis reumatoide
constantemente está inflamado porque su enfermedad no está controlada debidamente, eso va a hacer de que sus células estén constantemente expuestas a inflamación. Y al estar constantemente expuestas a inflamación, va a originarse todo esto de acá. Entonces, me he tomado el tiempo de explicarte esta pequeña gráfica que en verdad está muy resumida para que podamos entender cómo es que la artritis reumatoide puede terminar desencadenando la aparición de un cáncer en una persona que tenga la enfermedad. Todo se explica con la inflamación. Y recuerda esto, la inflamación es el eje principal del riesgo. Más adelante, las medidas preventivas van a girar en torno a disminuir la intensidad y el tiempo de inflamación. Ahora, una vez que ya entendimos cómo es que un paciente con artritis reumatoide puede terminar desarrollando una enfermedad oncológica, es importante que tengamos en cuenta algunos datos importantes. ¿Cuáles son los tipos de cánceres que más frecuentemente se ven asociados a un paciente con artritis reumatoide? A la cabeza, las neoplasias hematológicas, entiéndase linfoma y leucemia, a la cabeza. En segundo lugar, tenemos el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, doctor, ¿pero qué tiene que ver el pulmón con el cáncer y la artritis reumatoide? Amigos, recordemos que la artritis reumatoide es una enfermedad que sí afecta a las articulaciones, por supuesto, pero puede afectar cualquier otra parte del cuerpo también. Y uno de los órganos que frecuentemente se ven afectados por la actividad de la enfermedad es el pulmón. El pulmón se inflama y al estar constantemente inflamado y no se controla esa inflamación, ¿qué es lo que va a pasar? Ya te expliqué en la gráfica. Va a originar o va a desencadenar que una célula mute y empiece a reproducirse, transmitiendo todo ese material mutado que viene a generar un cáncer de pulmón. En tercer lugar, tenemos el cáncer de piel. Se ha visto en estudios de investigación que los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer de piel, entiéndase el melanoma. Por ello, se recomienda que el paciente con este tipo de enfermedades, además de otros cuidados, se proteja de la excesiva exposición a la radiación ultravioleta proveniente del sol. Luego de estos tres primeros tipos de cáncer que son más frecuentes en pacientes con artritis reumatoide, vienen otros más, por ejemplo, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de vejiga, el cáncer de colon, de recto, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, la verdad es que usted ya me dio miedo. Usted me está diciendo que si yo tengo artritis reumatoide, ¿voy a hacer estos cáncer? No, no estoy diciendo eso. Te estoy comentando nuevamente que el paciente que tiene artritis reumatoide, que tiene la enfermedad inadecuadamente controlada, es decir, el paciente no está controlado básicamente, tiene inflamación constante, producto de esa inflamación tiene mayor probabilidad de desarrollar alguno de estos tipos de cáncer que acabo de explicar. Por ello, ya estarás entendiendo la importancia de que la enfermedad se controle adecuadamente. Todo el problema gira en torno a que el cuerpo está constantemente inflamado. Por supuesto, es la característica de la artritis reumatoide. Por ello, debemos controlar la artritis reumatoide y al controlar la artritis reumatoide, la inflamación o se reduce al máximo o desaparece y este riesgo de desarrollar estos problemas oncológicos también se reducen o se eliminan. La clave está en controlar la actividad de la artritis reumatoide. Entonces, recapitulemos. En primer lugar, el riesgo está de desarrollar las famosas neoplasias hematológicas, entiéndase, linfoma o la leucemia. En segundo lugar está el cáncer de pulmón. En tercer lugar, el cáncer de piel, el famoso melanoma. Luego vienen otros tipos de cáncer de cuello uterino, cáncer colorectal, etcétera, etcétera, etcétera. Por ello es que es muy importante que la primera medida para poder prevenir la aparición de este tipo de complicaciones es controlar la artritis reumatoide. Tenemos que buscar que el paciente con artritis reumatoide entre en remisión, que la enfermedad esté controlada para que no haya un proceso inflamatorio constante durante mucho tiempo que termine haciendo que las células muten y originen el cáncer. Ahora entenderás por qué cuando yo te comento que lo más importante es que entres en remisión, no es solamente para que te sientas bien desde el punto de vista de las articulaciones. Sí, por supuesto, es lo más llamativo y lo más rápido que tú vas a ver. El no controlar la inflamación puede traer otro tipo de problemas, entre ellos lo que acabamos de conversar, el cáncer. Y controlar la enfermedad muy probablemente va a ser el mayor factor que puede disminuir el riesgo de cáncer, pero no es el único. Se recomienda que el paciente que ya tiene artritis reumatoide y que ya tiene riesgo
de desarrollar ese tipo de procesos oncológicos, también tenga cuidado con otras situaciones, como por ejemplo el tabaco. Paciente con artritis reumatoide no debe fumar. Es más, en realidad nadie debería fumar. Se ha demostrado que el tabaco por mucho incrementa el riesgo de desarrollo de cáncer. Otro factor muy importante que debes de tener como prevención es la obesidad y el sobrepeso. Está demostrado que el paciente con artritis reumatoide, que además de no tener bien controlada la enfermedad, tiene obesidad y sobrepeso, esto incrementa el riesgo de desarrollar algún tipo de proceso cancerígeno. Otra medida preventiva que es muy importante que tengas en cuenta es la vacuna contra el virus de papiloma humano. Te comenté que dentro de los tipos de cáncer que se pueden presentar en un paciente con artritis reumatoide está el cáncer de cuello uterino. Pero afortunadamente hoy existen vacunas contra el virus de papiloma humano, que es el principal factor que incrementa riesgo de cáncer de cuello uterino. Así que esto debes conversarlo con tu médico tratante para que puedan ver si eres o no candidata a un esquema de vacunación contra el virus de papiloma humano. Otro factor que debes tener en cuenta es protegerte de la radiación ultravioleta. Te acabo de decir que el tercer tipo de cáncer que más frecuentemente se presenta en un paciente con artritis reumatoide es el cáncer de piel, el melanoma. Entonces, si tú ya conoces esa información hoy, debes protegerte. Usa protector solar. Ya he hecho videos acerca de los protectores solares que son más recomendados en pacientes con enfermedades autoinmunes para que de este modo disminuya la probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer, el famoso melanoma. Por supuesto, teniendo en cuenta esta información, también es importantísimo que el médico tratante, en la evaluación periódica que le hace al paciente, esté atento a posibles indicadores o indicios de que nos puedan hacer sospechar de que este paciente podría estar haciendo cáncer de pulmón, linfoma, leucemia, cáncer de piel. ¿Para qué? Para que le tomemos las pruebas correspondientes, las famosas pruebas de screening oncológico, que van a permitir poder detectar a tiempo para poder actuar a tiempo y así evitar que este proceso cancerígeno se instaure y tenga las complicaciones que se conocen. Como ya te habrás dado cuenta hasta este momento, hay muchos factores que pueden contribuir a que un paciente con artritis reumatoide termine desarrollando un tipo de cáncer. Pero ya te diste cuenta que el más importante, el que es el centro del problema, es que la enfermedad no esté controlada. Si la enfermedad no está controlada, la inflamación va a ser constante. La inflamación se va a volver crónica. Imagínate una célula que está inflamada durante meses, años. Eso inevitablemente en algún momento puede hacer que esa célula mute y termine desarrollando una célula cancerígena. Y ahí empieza todo. Por ello es que lo más importante que primero se tiene que tener en cuenta es que se tiene que controlar la enfermedad. Se tiene que lograr la remisión o, en todo caso, la baja actividad de la enfermedad. Porque el riesgo de cáncer está directamente relacionado a qué tan activa esté la artritis reumatoide. El objetivo principal que se debe apuntar en la consulta es que el paciente logre alcanzar la remisión. Por ello, personalmente, cuando llegan a mi consulta pacientes que me dicen, doctor, yo tengo artritis reumatoide y sabe que desde hace 1, 2, 3 años no estoy recibiendo tratamiento, tengo mucho dolor desde hace 3 años, mire cómo están inflamadas mis articulaciones, más allá de pensar en lo visible que es el dolor e inflamación articular, también pienso que esta persona está teniendo mayor probabilidad de desarrollar algún tipo de cáncer, producto de que tiene años con la enfermedad no controlada y esto genera que las células se vayan inflamando de manera constante y periódica y se incremente el riesgo. Por ello, amigos, recuerda, lo más importante que te debes llevar este video es que si no controlas correctamente la enfermedad, el problema no va a ser solamente dolor o deformidad de articulaciones. Hay otros riesgos que se deben evitar, por supuesto, con el adecuado control de la enfermedad. Y justamente para que puedas hacer un mejor monitoreo y control de tu enfermedad y puedas complementar esta información, hemos creado Latidos Care para que te ayude a hacer un mejor monitoreo, control y prevención de potenciales complicaciones de tu artritis reumatoide. Te invito a que visites, por acá abajo te va a aparecer, latidoscare.com, la aplicación que te va a ayudar a que hagas un mejor monitoreo, control y prevención de potenciales complicaciones de tu artritis reumatoide, como por ejemplo problemas oncológicos. Muy bien, amigos, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. No te olvides compartir este video con todas las personas que conozcas que tengan artritis reumatoide o cualquier enfermedad autoinmune, valgan verdades. Lo que te acabo de explicar sí es cierto, he hablado de artritis reumatoide, pero exactamente el mismo razonamiento aplica para otras enfermedades como lupus, como Sjögren,
como vasculitis, como enfermedad mixta del tejido conectivo, dermatomiositis, polimiositis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabes por qué aplica el mismo razonamiento? Porque todas estas enfermedades autoinmunes reumatológicas tienen una cosa en común, que es la inflamación constante. Es la característica más resaltante o importante de este grupo de enfermedades. Así que si tú conoces a alguien que tenga artritis reumatoide o cualquier otra enfermedad autoinmune, créeme que le vas a hacer un enorme favor compartiéndole este video para que pueda primero aprender y luego tomar medidas preventivas para que en el futuro no lamente desarrollar algún proceso oncológico derivado del inadecuado control de su enfermedad autoinmune. Amigos, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.